Hola, hola. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Culto Secreto Podcast. Programa que, como todos saben, aparece, antes era cada 15 días, ahora aparece todas las semanas hasta diciembre por las pantallas de LDP Magazine. En este capítulo seguimos un poco la línea de lo que hemos venido viendo últimamente. Sí, las personas que nos escucharon y nos vieron la semana pasada, estuvimos viendo con la Leo y Mauricio Saldaño todo el tema del chamanismo y los estados de expansión de conciencia, y en esta ocasión hemos seguido con una temática que sigue un poco en esa línea, y es la brujería en Chile y todo lo que es la recta provincia, más brujos de Chiloé, y por supuesto que vamos a también un poco a comentar sobre cómo es la brujería actual acá en el país. Y para esto hemos traído a una eminencia acá en Chile de esto, un escritor, investigador y también amigo de tantos eventos que hacemos aquí en Providencia con la gente de Club Hellfire. Me refiero a Sergio Fritz. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Bien, César. Muy bien. Feliz de estar con usted. La está fantástica. Está muy buena la música, los personajes, la caracterización. Está muy entretenida. Qué bueno que te guste. Esa es un poco la idea. También vamos a saludar a los panelistas oficiales. Estoy viendo que está Leonor, que has regresado, que dijiste que no ibas a estar, pero sí llegaste. ¿Cómo estás, Leo? Sí, estaba con algunas dificultades que he estado sorteando, pero pudimos estar acá, como siempre, junto a ustedes. Agradecemos enormemente que Sergio pueda acompañarnos hoy día. Y bueno, siguiendo un poco en la tónica que hemos estado en los últimos capítulos de Culto Secreto. Así es, esperemos que esta vez la conexión no esté de nuestro lado, ya que hemos tenido algunos temas con la conexión a internet, algunos invitados, así que esperemos. Sergio, no te vayas, por favor. Y también quiero saludar al dueño de casa, al señor Roberto Alfaro. ¿Cómo está, Roberto? Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa de Culto Secreto, donde estaremos hablando de todo un poco. Y muy bienvenido mi gran amigo Sergio Fritz. Un gusto verlo tan después de tanto tiempo. Así que muy bienvenido acá a las transmisiones de LDP Magazine y especialmente a Culto Secreto. Así es. Bueno, antes de partir el tema, tengo que preguntarte, Sergio, un poco de ti, cómo está la librería o la editorial Bajo los Hielos, tus libros, qué es lo que se viene en lo nuevo. Veo que sigue vendiendo libros, sacas cosas nuevas. ¿En qué está Sergio Fritz en estos días? Sí, ahí se pregunta. Bastante bien. Siento que estos procesos que han ocurrido a nivel mundial y también local, como tan caótico, con tanto desenfreno, también traen cosas positivas. Y al menos en mi caso ha sido muy bueno porque me ha permitido como difundir más lo que dice relación con ciertos cursos online que doy, también mis textos, como que se ha podido como dar a conocer mucho más, porque hoy día la gente tiene como mayor confianza respecto de las plataformas virtuales, de la venta electrónica, que era algo que hace 7 años atrás, 9 años atrás, cuando yo partí con esto, siempre estaba había un cuestionamiento si tú realmente leías bien los libros. La gente tenía cierto miedo a comprar por internet a personas independientes o a empresas pequeñas. Hoy día eso no ocurre, entonces a mí, dentro de todo, me ha ido bastante bien, y bueno, con estos proyectos. Estoy finalizando un libro que se llama Brujería Tradicional, que es una corriente de tipo mágico que intenta reivindicar lo que son prácticas y actos rituales y pensamientos más que nada del folk, del pueblo. Y que bueno, es un texto que espero que salga en diciembre o comienzos de enero. Entonces, en eso estoy últimamente, como dedicado a ese ensayo más que nada. Brujería tradicional, que ya no es solo sobre Chile, sino a nivel mundial. Dale. Tú sabes que yo soy primo de Roberto Luco, que tú lo conoces, sí. Y siempre conversamos sobre ti
no quiero decir que te pelamos, Sergio. Ya. Conversamos bien de ti y siempre pensamos cuándo se viene la magia austral, libro práctico, cuándo se viene la versión práctica, ya que había escrito algo sobre teoría. Claro, sí. Es un libro en 2 volúmenes, podría ser. El tomo 1, que es la parte teórica, el que ustedes conocen, claro, un libro de más de 140 páginas con harta bibliografía, y donde siento las bases de alguna manera lo que podría ser un pensamiento mágico absurdo. Y el tomo 2 todavía no pasa porque en realidad requiere como harto, ¿cómo decirlo? Tiene mucha responsabilidad, porque es de alguna manera cómo trabajaría mágicamente un brujo en este territorio. Entonces para mí es un tema como tan delicado, como que por eso como que no quiero apurarlo, quiero que no baje el nivel de lo que fue Magia Austral 1, por ejemplo. Entonces la verdad que no tengo apuro en esto, pero quiero que salga bien. Entonces ahí voy a hablar, claro, de ritos, de operaciones mágicas. Entonces tiene que ser como muy bien trabajado. Entonces todavía estoy como en ese proceso, pero yo creo que podría ser de aquí antes de un año imposible, pero Ya. a 2022 ahí podría salir, yo creo. Dale. Oye, y también estoy viendo que también estás vendiendo algunas, no sé si licores, hierbas, pócimas, no sé qué, Ah, a qué te dedicas a la destilería, por lo que estoy viendo también. sí, claro, lo que pasa es que bueno, eso tiene que ver con un viaje con mi pareja que hicimos a Chiloé últimamente, y como que nos llamó mucho la atención lo que son las mistelas y ciertos licores que se hacen en el sur. Entonces, bueno, ahí surgió un emprendimiento, como se llama hoy día, lujación, justamente con este tipo de rescatar como ciertos tragos, licores y otras cosas, no solo eso, pero darle una aplicación mágica, porque si uno estudia un poco lo que el origen un poco de todo este tipo de cosas, tiene que ver con celebraciones rituales, tiene que ver con celebraciones paganas, con, no sé, con ritos, no solamente como el gusto, la cuestión estética y el gusto que puede generar, por ejemplo, un tipo de licor, sino también que puede tener una implicancia mágica. Entonces, que queremos como rescatar un poco como esa idea, que no solamente sea como ya para degustar algo rico, lo cual también es, pero sino también como, por ejemplo, para ofrendarlo, no sé, pues, a los espíritus que tú estimes, también como para celebrar una cuestión puntual, o también para esparcirlo de repente en el altar, no sé, darle utilidades también de tipo práctico mágico. Ya. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar y antes que nada les quiero recordar a nuestros escuchas, no es radio escuchas, la verdad, pero es nuestros escuchas, que este programa aparece por la fanpage de LDP Magazine, después también queda alojado y compartido en la fanpage de Culto Secreto. También tenemos otras páginas amigas o antiguas que la verdad que también lo compartimos, y el programa también queda alojado en lo que es Spotify, en evox.com, y tenemos también un canal en YouTube. Así que les pido a la gente que se haga suscriptor en YouTube, a pesar de que haya visto el programa, que se vaya, que los comparta y hagamos un poco crecer la comunidad de YouTube, que va un poco más lenta que de lo que estamos haciendo acá en Facebook. Bueno, y para comenzar, yo le había mostrado fuera de pantalla al amigo Sergio. No es que esté boicoteando sus libros, pero yo tengo este libro y también tengo tus libros. También tengo, Sergio, también tengo todos tus libros. Bueno, algunos, la verdad. Lo sé. Maleficio, de un doctor llamado Eduardo Valenzuela, que trata las historias de hechicería y brujería en el Chile colonial. Y en este libro trata más que nada el tema a nivel no jurídico, pero sí están como las bases de cómo fueron después los procesos en Chile. Y parte de lo que sale acá, que quiero comentar, y para partir esta conversación, es que en el siglo IV se inicia algo bien importante en todo lo que tiene que ver en temas de brujería, porque en el siglo IV, en España, en la península ibérica, comienza lo que vendría siendo como la primera vez de que se empieza como a prohibir o a extirpar todo el culto idolátrico. Y eso marcó como las bases para que más adelante en las colonias americanas se estuvieran como las bases jurídicas para así condenar todos estos actos, ya sea de brujería,
de maleficios, hechicería, que como cuenta aquí el autor en este libro, no son lo mismo, pero por alguna razón fueron todas mezcladas y se consideran como si fueran sinónimos. Tú, Sergio, ¿qué me puedes contar un poco de cómo son estos orígenes de la brujería en España? ¿Cuándo más o menos parte todo eso? Y cómo después llega un poco aquí a América. Claro, bueno, hay que entender un poco cómo nace el cristianismo. La verdad que ahí hay muchas explicaciones. Y una de aquellas es la distinción que ellos hacen, por ejemplo, entre la iglesia y lo que son los paganos. La iglesia viene a ser como un círculo interno de los cristianos, en el fondo de la comunidad cristiana, y que habita especialmente en las ciudades. El cristianismo, en el fondo, es una religión de ciudad, urbana, y que parte de las catacumbas, curiosamente, pero va subiendo y llega hasta el poder imperial. Entonces, como sumamente interesante ver esta lucha, que yo la planteo de alguna manera, pero muy breve, en la Salamanca Juegos de Brujería, uno de mis ensayos, donde en el fondo yo hablo de que existe una gran guerra entre lo que es la mentalidad campesina, donde se aloja el mito, donde se aloja la leyenda, donde se aloja lo pagano, la aldea, lo pequeño, versus la ciudad cristiana, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Son dos visiones del mundo sumamente distintas. La persona civilizada, urbana, versus la persona ignorante, porque así peyorativamente tratan al pagano, o sea, no como alguien solamente campesino, sino como una persona ignorante, que representa el mundo, está fuera de la ciudad. Entonces, lo que tiene que ver con la fortificación de las ciudades también es extremadamente simbólico. O sea, que no quieren que entre a las ciudades cuando ya el cristianismo toma a las ciudades, que entre todo este pensamiento mágico. Y obviamente con el tiempo el cristianismo ya quiere expandirse a todos lados y empieza como este tema de caza, de bruja en algún momento, de crítica, de ataques, pero parte desde muy al inicio, o sea, hablando del siglo IV, no me extrañaría que eso fuera así, porque en el fondo ellos querían diferenciarse de las personas que no estaban iluminadas, las personas que no tenían la fe cristiana. Entonces, en el fondo, hacen ellos una separación mucho más grande entre lo que es pagano, ¿cierto? Las cosas del mundo rural, donde se alojan, no sé, por las hadas, el dios Pan, las leyendas, la mitología, los brujos, todo lo prohibido, todo lo normal, es la ciudad donde está el orden, ¿ya? Entonces, es una lucha entre caos, que es lo primordial, ¿cierto?, que está en el campo, versus el orden que está en la ciudad. Y bueno, desde ahí parte como toda esta lucha que hasta el día de hoy queda de alguna manera reflejada cuando la gente dice este guaso, este campesino, como que todavía queda esa mirada despectiva incluso con la gente que no pertenece a la ciudad. Entonces el cristianismo hace uso de aquello. Entonces tiene mucho sentido lo que tú mencionas y que está en ese libro. Bueno, es un gran libro, yo también lo tengo, donde efectivamente hace un análisis del juzgamiento a la brujería colonial, donde también vemos como dos cosas súper interesantes. Vemos por un lado la crítica al pensamiento mágico indígena, especialmente mapuche. Muchos de los procesos o los juicios son en contra de gente del mundo mapuche, que en el fondo ejercían simplemente sus creencias como un machi, y por otro lado está el pensamiento brujeril más elaborado, ¿cierto? Y más occidental que llega a Chile, o que se fusiona en Chile, ya no solamente indígena. Ya, perfecto. Entonces es interesante ver esas dos cosas ya a través de la fusión. Perdona que no te he escuchado. Leo, ¿quieres, no sé, comentar algo sobre esto, como que yo le comentaba a Sergio, de cómo fueron pues, los orígenes de la brujería, no sé, en Europa, cómo se empezó a dar? Bueno, como les comentaba, ya recién en el siglo IV se empezó a ver el tema de los primeros juicios, y está más que claro que la brujería y todo esto fue antes de que estuviera el cristianismo, obviamente.
Claro, bueno, Sergio lo explica bastante bien. De hecho, también hay un libro que se llama Historia de la Brujería, que es tremendamente interesante, que es un compendio bien relevante, sobre todo desde el ámbito europeo. Y bueno, también lo que yo más he investigado, pero que tenía que ver con procesos de la Inquisición, que en algún momento de mi vida, cuando estaba más joven, lo hice, fue con procesos de la Inquisición acá en Chile, y que la gran mayoría tenían que ver o con brujería o con aspectos ligados al judaísmo, ¿ya? Y que se hacían obviamente en el tribunal de la Inquisición que estaba en Lima, ahí se hacían las ejecuciones. Yo estuve investigando ahí una mujer ahí como bien interesante en términos de su familia, que es de apellido de Andrade, con respecto a los procesos que se siguieron acá en Latinoamérica y sobre todo en Chile, pero efectivamente esto es algo de larga data. Y bueno, yo desde el punto de vista femenino tengo mi opinión personal, porque muchas de las que más fueron perseguidas fueron mujeres, y que tiene que ver también con un tema del mantener un conocimiento de boticarios o de boticarias, de mujeres también ligadas al uso de hierbas, de medicina, de conocimientos más ancestrales, y que yo creo que para el hombre de la época, y como bien lo señalaba Sergio desde el punto de vista cristiano, es un peligro el conocimiento. Yo creo que por ahí va el tema, eso es lo que podría aportar. Ya, perfecto. Sergio, te escuché bien, pero igual un poco cortado, que es un tema que no sé cómo ustedes lo escucharon, que es un tema que estábamos pendientes de que no volviera a pasar, pero pasa que es un tema que al menos a mí se me escapa de cómo poder arreglarlo, pero con lo único que me está pasando. Ya, sigamos. Y entonces, Sergio, ¿cómo entonces llegaría todo este tema de la brujería a América o a Chile en especial? ¿Llegan con los colonos o hay un tema mucho antes? Y te lo pregunto porque no sé si algunos saben o todos saben que una de las teorías de colonización del mundo es que aquí a América fueron como los últimos lugares donde llegó el ser humano, y llegó por el estrecho de Bering y llegó supuestamente hasta acá, hasta el fin de América, hasta el cono sur. Pero después de lo que se encontró en Monteverde, que está curiosamente cerca de Chiloé, esas teorías han sido un poco, han estado un poco contrapuestas, ya que si bien no está totalmente creído o firmado por la comunidad científica, pero sí hay un gran debate. Se cree que con Monteverde podría haber partido la sociedad, el ser humano acá en el cono sur de América, junto con lo que también está en Brasil. Entonces te le pregunto, ¿llegó realmente esto con los colonos españoles o había algo antes? ¿Qué crees tú? Había algo antes, sí. Todos los hallazgos que se han hecho, no sé, en la zona atacameña, como también en el mundo de la Araucanía, por ejemplo, testimonia en el fondo la creencia en seres sobrenaturales, en espíritus, los Gen, que llaman los mapuches, ¿cierto? También existían las cuevas de brujería, que los mapuches le llaman renú. Entonces eso ya estaba, el pensamiento mágico alojado territorio americano. Es súper interesante lo que tú dices de la relación Monteverde con Chiloé. Monteverde está cerca de Puerto Montt y han encontrado ya varios Monteverdes, hay como varias estratificaciones. Entonces rompe la teoría de que el hombre americano, claro, habría llegado por Bering, o que en el fondo es mucho más reciente. Incluso en Brasil, me parece, hay una piedra grande que también rompe todas las... Claro, la teoría del hombre de Clovis, creo que se llama. La teoría de Clovis. También, claro, sí. Y yo creo, no sé si has escuchado sobre el difusionismo. El difusionismo señala que en el fondo había una globalización antes de la modernidad. Antes de Colón existía la posibilidad perfecta entre que, por ejemplo, un inca peruano viajara a la isla de Pascua, como alguien de la isla de Pascua llegara, no sé, a China, y que los egipcios llegaran al sur de Chile. Eso no es tan improbable como podríamos creer. O sea, han encontrado monedas romanas en Brasil, en Tinguirica hay inscripciones egipcias. Entonces,
había más, ¿cómo decirlo?, más comunicación de lo que pensamos. Entonces esos pensamientos mágicos también se iban exportando y llevando de un lado para otro, en el comercio, por ejemplo. Claro. Oye, disculpa, sin ir más lejos, que a mí hay un tema que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sí con la textilería. Cuando uno revisa la textilería de los pueblos andinos, tienen muchas similitudes con la textilería de Oriente, de China sobre todo. Hay grandes similitudes y eso también a uno le podría dar a entender que había justamente este trasvasije de información o de que una de las líneas también de poblamiento americano vengan desde Oriente. Y no solo eso, también hay temas como del ADN, pruebas de ADN, el ADN del mitocondrial, que llaman, que también hay relación con pueblos, y ahí hay teorías de que quizá el hombre puede haber llegado por la Polinesia hasta acá. O sea, también hay otras fuertes de teorías sobre eso. Y respecto a la llegada de la brujería entonces a América, ya entrando esto, me imagino que lo fuerte fue en la etapa colonial, o no fue tan así, o hubo un poco antes, la verdad. ¿Qué crees tú, Sergio? Claro, es que por un lado está como las creencias de los pueblos aborígenes, que tienen un pensamiento mágico y un pensamiento mítico por naturaleza, ya la tenían. Y por otro lado, ya cuando se empieza como a conformar lo que podríamos llamar chilenidad, es una mixtura. Ya, perfecto. ¿Y aquí en Chile fusión, una mezcla de elementos? ¿Y aquí en Chile cuándo empezó un poco a aparecer todo este tema? ¿O solamente con los casos documentados por juicio? ¿Cuándo crees tú que empezó a hablarse de brujería acá en el país? Bueno, ya el mismo término es controversial, el término brujería, ¿de dónde viene? Hay varias hipótesis y generalmente tienen que ver con España, curiosamente. Entonces, uno habla de la bruja o brujo, que tiene que ver con el brezo, que es un arbusto que supuestamente las brujas saltaban y con el cual también confeccionaban las escobas. Entonces, de ahí vendría a aparecer la palabra, al menos el que a mí me hace más sentido, porque con esa escoba hacen el viaje mágico, que recuerda mucho el chamanismo, también cruzan el brezo, saltar el brezo es cruzar el umbral. Entonces, claro, podría venir por ahí la palabra, pero la brujería tal como la entendemos, de alguna manera podríamos decir que, claro, está este pensamiento mágico antiguo en los pueblos, pero esta brujería en la colonia, pero claro, así como un año en específico es difícil, pero claro, un poco lo que decía Leonor en cuanto a los procesos inquisitoriales que hubo acá en Chile, y que ya dan cuenta de ciertas prácticas, pero claro, más que nada en el fondo eran como personas que no eran muy cristianos, personas que eran judíos conversos, judíos, ¿cómo decirlo? Como su creencia era judía, pero ellos como que se hacían pasar por cristianos. O sea, eso había mucho, ¿ya? Pero después en el sur empiezan a aparecer esta mezcla de pensamiento como mapuche con los primeros chilenos quizás, si es que podemos llamarlo así, o los criollos, y ahí se empieza a fusionar. Y claro, por ejemplo, hay procesos en Concepción en 1666, después en Chillán como en 1756 más o menos, y después en la recta provincia en 1880, más o menos como 100 años hay juicios contra la brujería, ¿ya? Claro. De hecho, estaba recordando que en este libro que mostré al inicio de Maleficio, se comentaba que en un comienzo, por lo menos en Europa, estas artes mágicas, que con lo que realmente se les llamaba, no eran cuestionadas por ser artes mágicas, eran cuestionadas para los objetivos. O sea, si ese objetivo era hacer el mal, eran condenadas y la persona que lo hacía también era condenado o encarcelado. Pero si el objetivo era algo bueno, simplemente que se dejaba hacer. Y eso cambió
cuando justamente apareció el cristianismo y cambió un poco las reglas del juego. Aquí ya después con eso ya da lo mismo, el objetivo fuera tal cosa o otra cosa, sino que al ser un arte donde no estaba involucrado ningún santo o Jesucristo o la Virgen, se buscaba otro tipo de fuerzas que para el cristianismo por supuesto eran demoníacas, ya per se era algo condenable. Y aquí todo para adelante. No sé, Leo, tú qué piensas, ya que yo creo que, Leo, tú tienes algo brujeril, yo creo, no sé por qué me tinca, no sé, se me ocurre. Lo dices por el macho cabrío que nos está mirando ahí con el pentagrama, después lo vamos a mostrar en cámara, ahí resguardando todo. Mira, yo creo que me gustaría seguir con esta tesis, que es muy personal, por cierto, que tiene que ver con esta idea del poder. Piensa que dentro del pueblo mapuche existe el calcu, que es el que practica una suerte de magia, pero tendiente hacia el mal, por decirlo de alguna manera, si es que se puede entender el mal de alguna forma, ¿ya? Generalmente estos pueblos más primitivos contemplan que bien y mal es como una sola cosa, ¿ya? Pero yo creo que cuando el cristianismo se da cuenta de que aquí hay un poder muy potente, yo creo que es donde empieza a sentir y a querer perseguir ciertas prácticas o ciertos conocimientos también ancestrales. Piensa cómo el cristianismo llega a América castrando. De alguna manera, yo me imagino, y también hay estudios acerca de eso, cómo el indígena latinoamericano le imponen una religión que es de un solo Dios y además varón. Entonces, ¿qué pasa para estos pueblos latinoamericanos con este concepto de la Pachamama, de lo femenino, de dónde está la hembra dentro de esta cosmovisión que para ellos tiene que ver con una unidad y con un todo? Entonces, por eso también existe este culto mariano tan arraigado en Latinoamérica, porque el indígena latinoamericano encontró de la figura de la Pachamama, de la hembra, de la mujer, en la Virgen María. Ya de alguna manera le trató de hacer sentido a esta imposición de criterios y de cultura, donde además todo era en polos positivos, negativos, bien y mal. Pero yo creo que el mayor temor del cristianismo en general, y en eso, para quienes me conocen saben que yo no adscribo a líneas cristianas de ningún tipo en ese aspecto, justamente por un tema de este sesgo y cortar un poco las alas del pensamiento humano, dejar de lado esta forma personal de búsqueda, de voluntad y de iluminación. Y en ese sentido yo estoy, y lo puedo decir abiertamente, me hago responsable en palabras, muy en contra de cualquier pensamiento, filosofía, incluso un poco oscuras, que te obliguen a pensar de una manera o que te den una doctrina y que tú no te puedas salir de ahí. A mí me parece que esa castración es complicada, sobre todo en personas que tienen un intelecto y una capacidad de pensar. Pero yo creo que el uso y el término de brujería como un aspecto nocivo para el ser humano tiene que ver justamente con estas luchas de poder, ¿ya? ¿Por qué te da tanto miedo el mal? ¿Ya? ¿Por qué hay que castrar estos conocimientos? ¿Por qué te da tanto susto que un hombre o una mujer sepan cómo sanar el alma, el espíritu, el cuerpo y la mente de un ser humano? ¿Por qué te da tanto miedo que sean capaces de salvar el alma de un pueblo? ¿Ya? Y es porque quieres imponer una visión y que tener una suerte de borregos que siguen lo que tú digas. Esa es una opinión, como les digo, muy personal. Y me voy a echar mucha gente encima seguramente también. Pero es la verdad, simplemente, Leo. Oigan, chiquillos, ya tenemos acá algunos mensajes que los vamos a ir viendo, porque ya tenemos algunos amigos por ahí. Por ejemplo, como siempre, Carlos Cepeda nos dice: hola, buenas noches. El gran Sergio, muchos saludos. Por acá también nos dicen: se ve interesante esto. Por otro lado, nos están diciendo por acá: pero qué gran tema es el de hoy día. Y por aquí ya empiezan a haber algunas preguntas, que las que estoy buscando en este minuto. Una de esas era justamente de Carlos, que está, parece que era esta, que dice, ya, ahí está. ¿Por qué esta comunidad entre pueblos tan distantes, la historia oficial la ha ocultado? Ahí tenemos una pregunta.
Bueno, es como, yo creo que la pregunta se responde a sí misma, o sea, un poco con el tema del poder. Hay una visión unidireccional, una visión monolítica que es la que se ha impuesto durante siglos y que no quiere que entren otras visiones a competir. Simplemente eso, como que... Y es muy interesante porque, de hecho, cada vez hay más descubrimientos que demuestran que la población autóctona americana es muy antigua. Y también hay autores que dicen que incluso desde acá vino la humanidad. O sea, una cosa que, claro, todavía faltan documentaciones, faltan pruebas, pero ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que pensar siempre que todo vino de la África o de Europa? De hecho, en algún momento hubo un movimiento poético, artístico muy interesante que invitaba a dar vuelta al mapa. ¿Ya? ¿Por qué Estados Unidos tiene que quedar arriba, cierto? Si cambiamos eso y Chile y Argentina quedan arriba, por ejemplo, ya nos da una visión sumamente más esperanzadora, una visión más poderosa de nosotros mismos. Entonces, yo creo que todo esto es una lucha de poder, obviamente. No hay otra explicación para lo que pregunta ahí el amigo. Sí. También acá nos está diciendo Pérez Nicolás, dice magia judía, cábala, eso seguramente es para nuestra querida Leonor. Y por acá me está llegando un mensaje por interno, aunque se los voy a leer, chiquillos, sí, ahí sí, espérense un poquito, el cual dice, hay que entender que las habladurías sobre la magia y la brujería en Chile comienzan ante alta pobreza. La gente trabajadora, cuando veía que alguien de la noche a la mañana se hacía de plata, terrenos o algún título, se le decía que había hecho pacto con el diablo. De allí esas habladurías generaron las primeras casas de brujas. Gracias a GA que nos está escribiendo por internet. Oye, ¿te puedo hacer un comentario de eso a propósito de la brujería? Una historia familiar breve. Desterrando mitos de Leonor Dinamarca también acá, que he destapado varios calderos este último tiempo en estos programas. Sácate un mito, Leonor. Sí, fíjate que en mi familia, justamente lo que tú señalas, Roberto, y lo que conversaba ahí esta persona por interno, justamente yo tuve una rama familiar por parte materna que tenía mucho dinero en Santiago. No voy a dar los apellidos exactos en este minuto, pero ellos en una zona de Santiago muy conocida hoy día les llamaban los sierpes de oro. Y decían que tenían pacto con el diablo. Y por eso mi sitio de hierbatería y de cosas mágicas y de jabones se llama Sierpes de Oro. Es en honor a ellos. Eran las serpientes de oro, porque esa familia mía tenía mucho dinero y ellos decían que se los había dado el diablo. Ya ahí en algún momento vamos a contar la historia más profunda, pero sí en mi familia se vio eso, que la gente tal vez más inculta, veía que un grupo empezaba a tener un poder económico importante e inmediatamente relacionaban eso con algo mágico, extraño, diabólico, ¿ya? Así que eso como un dato freak de la noche. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora si tienes dinero, en vez de decir que viste al diablo, es que eres un narco. ¿Sí? Exacto, ahora eres narco. Narcobrujo. Pero al ser colombiano o ser haitiano, algo saben al respecto también, así que no lo olvidemos. Ya, antes de entrar a un segundo bloque, bueno, les quiero recordar a toda la gente que este programa también está colgado en nuestro canal de YouTube. Tenemos también un canal en Spotify y en evox.com, para que también nos busquen, nos compartan y se suscriban, ya que queremos un poco agrandar esta comunidad. Le quiero contar a Sergio, que nos está aquí como nuestro invitado, que este programa tiene un santo patrono que se llama John Bull, patrono de las almas perdidas. Tiene una oración que es In the name of Father, and Lee, and Lugosi. Esa es la oración que John Bull nos enseñó. Y les quiero comentar a nuestros queridos escuchas que próximamente los programas que se vienen, para que vayan anotando, el próximo va a ser con un invitado de la Leo. El programa se va a llamar Ecos del Abismo, donde justamente, ya que estaban comentando sobre Cábala, entre otras cosas, hay algo un poco de lo que vamos a tener
el próximo jueves con Ecos del Abismo, Leonor y su invitado, que no vamos a decir todavía quién es. Solamente les puedo decir que viene de un país del Caribe, nada más. Pensé que venía del abismo, Sí. y dije, chuta, ¿quién es, güey? Viene Del abismo del Caribe. Viene con la llama negra, pero potente. Vamos a hablar un poco de Clifot, de magia clifótica, unas cosas bien raras, pero ahí hoy día es el día de Sergio Fritz Roa, que es un tremendo escritor, un tremendo estudioso, sobre todo de nuestra cultura, del Cono Sur. Yo creo que Sergio está haciendo un tremendo aporte en este lado del planeta, digamos, con respecto a los estudios. Sobre todo, por ejemplo, estuve revisando, Sergio, uno de tus últimos trabajos sobre la serpiente. Me pareció tremendamente interesante el compendio que hiciste allí, y además que, bueno, tenemos también en Chile todo esto de Tren y Cai Bilú, que es tremendamente potente en nuestra cultura. Bueno, gracias por tus palabras. La verdad que todo esto lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Siento como que todo esto viene de tradiciones familiares que de alguna manera uno quiere seguir, continuar. El otro día me preguntaban también en una entrevista cuándo había surgido este interés en mi caso, y tiene que ver con mi abuela, por ejemplo, que ya me contaban estas historias del Mateo Venegas, del Diablo, de los Tuetués, cuando yo era niño. Entonces eso quedó registrado en mi memoria y en algún momento tomó fuerza, y quise darle una explicación más racional de alguna manera a todo eso. Y claro, me gustaba la lectura y el escribir, empecé como a indagar en ello en Chile, pero es interesante porque yo creo que todas las personas que de alguna manera estamos involucrados en este mundo mágico, brujeril, tenemos vínculos familiares poderosos. O sea, y yo honro a mi abuela, honro a mi madre, a las mujeres de mi familia, porque siento que ellas han transmitido justamente toda esta sabiduría. En el fondo, claro, tiene que ver con una matriz, ¿cierto? Una matriz femenina. Y de alguna manera uno la capta, y claro, los hombres tendemos a ser más racionales, entonces hacemos ensayos, escribimos. Entonces hay una bonita comunión que se da también, y yo siento como que, como los paganos decían antes, no hablaban tanto de una otra vida, como las religiones monoteístas. No le importaba tanto eso, le importaba que quedara el nombre, y ese era el honor, ¿ya? Entonces, ¿cómo sobrevivimos después de la muerte? Con el honor, lo que tú fuiste en vida, y eso va a quedar, y la gente va a hablar bien de ti. Eso es lo que aspira un pagano en el fondo. O sea, le da lo mismo, porque claro, quizás vamos a ir al Valhalla, quizás vamos a ir al Buen Humapo, quizás a dónde vamos a ir, vamos a seguir batallando, ¿cierto? Pero acá va a quedar el nombre. Eso yo creo que es importante, y de alguna manera es como lo que uno intenta hacer, como dejar un granito para las nuevas generaciones, para la gente que se pueda interesar en estas temáticas, para que otros también puedan como compartir esta sabiduría, vivenciarla y también hacerla crecer. Es una cadena, o sea, lo mío es una parte entre muchas personas que también están trabajando en esto. Entonces, yo lo veo así, como una gran cadena. Uno hace su aporte y punto. Bueno, y ahora tremendo aporte que vas a hacer desde la Sociedad de las Sombras, a la cual fuimos invitados para trabajar también ahí un poco a través de la poesía, del rock, de la literatura, del arte oscuro, promocionando también otra mirada frente al arte. Y bueno, Sergio es parte también de este gran proyecto en Chile que está recién naciendo, y esperamos que surja ahí algo muy interesante, sobre todo de hacer contacto y alianzas con otras personas que también puedan acrecentar todos estos conocimientos en nuestro país. Bueno, después nos cuentan de qué se trata, porque me dejaron ahí. Sí, ves, tenemos siempre primicias, César. Ya. Sigamos entonces, chicos. Sergio, entremos ya de lleno en lo que es la recta provincia, este tema de brujos en Chiloé. Yo sé que hay mucha gente que ya conoce, ha leído, ha visto programas, pero siempre va a haber alguien que no sepa muy bien qué es la recta provincia. Entonces me gustaría que un poco nos contara de qué se trata esto. La mayoría, la recta provincia es lo mismo, son diferentes. Claro, como resumen, podemos decir que el nombre de la organización
y la distribución territorial se le llamaba la recta provincia. Con el tiempo, estas dos palabras se hicieron sinónimas y hoy día da lo mismo decir la mayoría o recta provincia. De hecho, recta provincia es el nombre que ha quedado como para categorizar a esta organización. Ahora, la mayoría o la recta provincia. Era una organización, podríamos llamarla de brujería, pero claro, sí que tiene lamentablemente esta palabra. Era una organización de gente especialmente de la etnia huilliche, mapuche, los mapuches del sur, pero también había muchos que tenían una distribución territorial, que tenía una jerarquía y que en algún momento fue procesada por los tribunales. Juicios que son del año más o menos 1880, 1881, donde se aplicó tortura a algunas de estas personas para que declararan, pero finalmente donde no hubo condenados, fueron todos dejados en libertad. Y bueno, hay mucha historia al respecto. Lo interesante es que es una especie de... Hay personas que dicen que es como una especie de masonería brujeril chilena, ¿ya? Porque tenía sus logias que eran como, en el fondo eran las cuevas, ¿ya? Había una cueva que era la Casa Grande, que era la que estaba en Quicaví, que era como la sede, pero había muchas cuevas, y las cuevas tenían guardianes, los brujos tenían procesos de iniciación, había ciertos ritos, palabras de paz, o sea, todo un entramado ritualístico, pero formidable y con mucha gente. Fue la recta provincia. Sergio, en resumida cuenta. Una consulta, una pregunta a ti, Sergio Goraleo. Me llama la atención que por qué, si bien la brujería en Europa, cuando se hacían estos ritos, se tienden a hacer al aire libre, ya sea en bosques, y en el caso, no sé si solamente de Chile, pero el que yo conozco acá, está el elemento de la cueva. Como que hay una diferencia. ¿Habrá alguna razón por eso o algo circunstancial? No sé qué. Sergio, tú, Leo, ¿qué creen de eso? Bueno, Leo primero. Sí, tírame a los leones. No, sí. No, está bien. No, pero bueno, Sergio sabe, yo creo, lo hemos comentado en algunos momentos, en algunas reuniones que hemos tenido. Yo tengo una visión bien particular con respecto a eso y me imagino que Sergio, cuando ha investigado sobre las salamancas también, y tiene que ver con este tema de la matriz, ya de este como cáliz que contiene. De hecho, y también lo comentamos en un manto negro que estuvimos juntos con Sergio ahí haciendo una charla, la ruca mapuche es una matriz, es un útero. Entonces está esta suerte de idea de receptáculo, de contenedor de una energía creativa, ¿ya? De creación muy, muy potente. Entonces, ahora, por cierto que también hay rituales acá que se hacen al aire libre que tienen que ver con los elementales, ya del agua, de la tierra, de los bosques, etcétera. Pero en general acá también yo he percibido que hay mayor intención en este receptáculo, en la cueva o en esta matriz, en esta ruca, donde se genera esta energía cósmica, pero desde dentro. No sé, Sergio, si estás de acuerdo o muy en desacuerdo con lo que yo digo. No, totalmente de acuerdo, claro, es lo que recuerdo haber en algunas ocasiones que me parece que el año antepasado, no sé, que estuvimos juntos y hablamos totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que ir de la tierra. Ahora, es súper interesante porque en el fondo, si te fijas, bueno, las religiones monoteístas también encierran lo sagrado, ¿ya? Y lo encierran a través de una sinagoga, los judíos, un templo, los cristianos, una mezquita, los musulmanes, ¿ya? Y en general los paganos como que todo al aire libre, en general. Pero acá se da mucho el tema de las cuevas como algo, un elemento pagano importante. Bueno, ya hablamos los mapuches con los renú, los brujos de Salamanca también, la cueva de Quicaví y varias otras cuevas. Entonces, es como muy interesante lo que pasa en Chile. Yo siento como que
hay una diferenciación de tipo mágico territorial que a veces nosotros ignoramos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacer un ritual a Wotan u Odin acá, no sé, pues en Valdivia, ¿cierto? Que no es lo mismo quizá, no sé, pues plantar un rehue en la Araucanía que, por ejemplo, en Egipto. O sea, cada cosa tiene su poder, tiene su lógica en su territorio. Es un tema que muchas veces la gente que nos metemos en la magia, en el esoterismo, como que da lo mismo. O sea, como que adoptamos el martillo de Thor, ¿cierto? Adoptamos símbolos, la cruz ansada, sin saber bien hacia dónde apuntan ni cuáles son los espíritus que tutelan esos símbolos. Entonces es un tema súper delicado. Yo creo que mucha gente, sin darse cuenta, y que dice que tienen problemas, o sea, yo partí en la magia y me empezó a ir mal, no sé, tuve millones de problemas. A ver, mijito o mijita, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo usted? Ya, no sé, pues estaba invocando a un dios egipcio, acá en Chile, ya, pero ¿usted sabe lo que significa eso? Porque acá también hay guardianes, pues, y ese es el tema problemático. No es tan fácil traer a una deidad con su energía, con sus palabras, con su nomenclatura a este territorio. Entonces, que igual da para mucho, ¿cierto? Pero es importante como el análisis de las cosas. Bueno, acá en Chile las cuevas tienen un papel importante, porque hay todo un entramado de cuevas que se unen, ¿ya? Hay uniones de cuevas. La cueva de Salamanca, la cuarta región, con la cueva de Kikaví, por ejemplo. Se supone que todas esas cuevas están debajo de la tierra, en el inframundo, y ahí es donde se realiza lo que, no sé, por un término judío, ¿cierto? El Sabbat, pero un término español, el aquelarre. Bueno, en el fondo esos rituales se hacen debajo de la tierra. Y se unen. Una mágica súper interesante acá en Chile, y que la forma de apertura son estas matrices, son estas cuevas, ¿ya? Entonces tiene una lógica, no es porque sí nomás. Ya. Chicos, bueno, tenemos una pregunta por acá, que la voy a colocar en este minuto en pantalla, la cual dice de esta siguiente manera. Dice, hay un ingrediente tónico en las cuevas de la recta provincia versus un ingrediente neptuniano en la tradición celta. ¿Qué me dicen? Bueno, no sé, yo creo que la cueva, yo no conozco mucho la tradición celta, entonces yo no puedo opinar de algo que no conozco, ¿ya? Pero ya, lo que sí puedo decir es la función de la cueva, por ejemplo, para la recta provincia. Son centros de reunión, son centros de iniciación, son centros también de conversación y de toma de decisiones. Y también orgiásticos, brujería, ya la típica imagen como la que tenemos también lo son. Entonces, el elemento tónico que tiene que ver con la muerte, yo creo que toda cueva implica lo tónico, toda cueva implica la muerte iniciática. Es la nigredo alquímica, en la oscuridad, en la sombra junguiana. Entonces, como algo general, no solamente las cuevas de la recta provincia son tónicas, sino toda cueva, porque implica ir de la luz a la oscuridad, ir de no sensible al útero femenino. Entonces, creo que es general. No conozco la tradición celta, pero simbólicamente y en simbologías comparadas siempre la cueva representa el útero, lo femenino, la nigredo, lo oscuro, la muerte. ¿Leo tu parte? Mira, yo quería retomar, no, estoy totalmente de acuerdo, tampoco soy experta en lo céltico, pero sí estoy plenamente de acuerdo con lo que señala Sergio frente a este tema de la muerte y de ir de la luz a la sombra y de la sombra a la luz, de morir pero también renacer. O sea, tú cuando ingresas a esta cueva hay un proceso de cambio, pero cuando emerge después de la ritualidad viene este nuevo nacimiento y esta nueva forma de ver las cosas. Pero sí quería retomar lo que decía Sergio con respecto a cómo la energía en donde uno está tiene un componente mágico importante.
Acá, por ejemplo, me ha tocado ver y escuchar a machis o a chamanes hablarle a gente que está enfermo y que te dice, ¿dónde naciste? En tal lugar. Anda y camina descalzo en ese lugar donde naciste. Reconéctate con tu raíz. Incluso todavía hay gente en Chile que las madres que han parido en el campo chileno han plantado el saco, digamos, del bebé, la placenta, y ese es el lugar de nacimiento y generalmente se hace a los pies de un árbol. Y ese es el real lugar de nacimiento de esa persona. De allí eres, de esa tierra. Entonces, por eso es tan importante para digamos, el indígena latinoamericano este contacto con ese lugar de origen, ya donde la tierra se ha alimentado de ti, donde tú viste la luz, diste tu primer aliento, y cómo a través de eso también te puedes sanar, te puedes reconectar con quién eres. De hecho, sobre todo cuando la gente tiene dolores a los pies, a los talones, a los tobillos, estos viejos sabios te mandan a caminar a pie descalzo al lugar de tu origen, para reconectarte con tu esencia. Oigan, chicos, yo estaba pensando, poniéndome la parte más escéptica del cuento. De repente, estas personas que iniciaron estos ritos en estas cuevas chilenas, ¿no lo sería por algo mucho más práctico para tener un lugar bajo cobijo sin que nadie los molestara y pudieran hacer sus ceremonias tranquilos? O también refugiarse del clima, del mal clima, de las lluvias o de los animales o de la misma ley de si ellos estaban al margen de todo esto. Se me ocurre, por eso lo estoy tirando como al voleo. Yo creo que una cosa no quita lo otro, o sea, como que las dos cosas tienen veracidad, o sea, obviamente por la lluvia, ¿cierto? Quizá el frío, era conveniente reunirse en cuevas, pero simbólicamente también es válido, o sea, creo que no son cosas opuestas, perfectamente de acuerdo con una cosa más de tipo práctica, pero también desde un punto de vista simbólico y mágico también tiene un sentido. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta a propósito de los sentidos mágicos. En este minuto, Aldo Peredo Maladrán nos está diciendo, en esas reuniones o iniciaciones rituales, ¿se sabe si ocupaban pintura corporal? Era lo que, a ver, claro, uno de inmediato piensa en los Selknam, ¿cierto? Como que, y los Selknam también tenían sus reuniones no sé cuál es el término Selknam, pero sus chozas, ¿cierto? Y de ahí vienen los cuerpos pintados, pero puede haber alguna relación quizás por ese lado, pero en el mundo mapuche que yo sepa no lo conozco, y en el mundo brujeril como criollo creo que tampoco. Lo que sí sé, por ejemplo, es que Calfucura, que viene a ser como una especie del rey Arturo para el pueblo mapuche, un ser que quería lograr la independencia del pueblo mapuche tanto en la zona argentina como chilena, y que se supone que va a volver al final de los tiempos. Él, por ejemplo, estuvo en una cueva y fue iniciado ahí. Él se injertó piedrecitas, fósiles, cosas así en su piel, ¿ya? Y ese era parte de un rito, al parecer, que hacían los mapuches. O sea, era como incorporar elementos de la tierra y elementos animales muy antiguos dentro de la propia piel. Eso es lo que conozco, pero no estoy seguro si se habrá ocupado. No sé si Leonor o alguien más tiene conocimiento de aquello. En general es poco utilizado en los mapuches, salvo, como tú bien lo decías, en estos pueblos ya más australes como los Selknam. Sin embargo, sí también concuerdo contigo con este uso de elementos que tú decías se incorporan en la piel. Lo recuerdo, por ejemplo, con el cultrún, que para hacer realmente un cultrún, además de pedir permiso al canelo para recoger la madera que va a ser parte de ese instrumento sagrado, adentro va con elementos ornamentales y personales del machi. Eso se incorpora. Tal vez la pintura más ritual para Aldo Peredo Malebrán, por favor, que siempre le pronuncian mal o el nombre o el apellido, pero Malebrán,
Hay un tema simbólico en el cultrún muy interesante, y de hecho, Aldo, después yo le voy a mandar algunas cosas que tienen que ver con distintas maneras de dibujar el cultrún que tienen distintos significados, y que eso lo elige justamente el machi, ya cuando está en la fabricación. No estamos hablando del cultrún que lo vas a encontrar en una feria artesanal, ¿verdad? Y que te lo van a vender como un elemento decorativo. Estamos hablando de un tambor ceremonial propiamente tal, que se eligen exactamente qué formas y de qué manera va a ser pintado. Yo creo que esa es una pintura tremendamente interesante. Y sí, Aldo, hay un tema muy interesante que no es pintura física, digamos, corporal, pero sí que está en los colores que usa el pueblo mapuche en su textilería. Cuando tú trabajas con los telares mapuches, te das cuenta que los colores más relevantes son el negro, el rojo y el blanco. Y eso tiene una significación muy potente. Ellos trabajan con los colores, con la figura y la forma a través de su textilería, y allí además van contando historias y narrando cosas, y hay símbolos mágicos muy, muy potentes en esa textilería. Eso da para un programa entero, por cierto. ¿Pero esto es por cultura oral o lo dejan por escrito ellos? Pues yo tengo entendido que casi todo esto es oral. Es oral, por cierto, es que oral, sí. No. Sí, es oral. Ya, chicos, para entrar ya como a tierra derecha, ya un poco, quiero preguntarle a Sergio, y bueno, y a ti también, Leo, en la actualidad, ¿hay vestigios de la Resta Provincia en la isla o en Chile? Lo pregunto porque he escuchado por ahí que los brujos de Chiloé se han opuesto a la construcción, a la famosa construcción del puente del canal de Chacao, entre otras cosas. Que si podemos llevar todo este tema de la Resta Provincia y los brujos a la actualidad, ¿qué nos podemos un poco encontrar? Antes también de pasar a un tema que podemos conversar sobre literatura y cine, ¿qué encontramos actualmente sobre brujería en general? No sé, Sergio. Bueno, respecto a la brujería chilota, por ejemplo, esta existe todavía, tiene fuerza en especial en lo que son las islas, no en la isla grande de Chiloé, sino como en las islas más pequeñas. Todavía se mantienen ciertas tradiciones, ciertas creencias, no tanto así en las ciudades como Ancud, Castro, ha ido perdiendo mucho poder, pero esto existe, y lo interesante es que cada cierto tiempo aparece alguna persona que dice que es el representante de la Recta Provincia en Puerto Montt. Una vez me llamó alguien que decía que tenía ese cargo, estoy hablando de 5 años atrás, o sea, algo reciente. He sabido también de gente, especialmente de las islas pequeñas, que dice que son miembros de la Recta Provincia. Yo me preguntaba algo, o sea, yo decía, una agrupación, una institución que fue tan grande, tan importante, y yo calculo que debe haber tenido 5.000 hasta 10.000 personas involucradas de alguna manera, o sea, como si no directamente de la organización, pero el hermano, la tía, ¿cierto? Entonces, no puede acabar fácilmente. Entonces, yo creo que sí, creo que todavía existe, no de la misma manera, pero sí hay. Ahora, respecto a la brujería en general, cada vez tiene más fuerza, yo diría, como que es impresionante la cantidad de gente joven que se está acercando a este conocimiento desde distintas maneras, ¿cierto? De distintas maneras, no sé, la magia del caos, la wicca, el neopaganismo, la brujería tradicional, no sé, wotanismo. Eso va a tener que ver con el conocimiento de las personas, las sensibilidades, las búsquedas, pero hay un movimiento muy fuerte a nivel mundial de rescate de estas tradiciones. Ahora, ¿por qué? Porque en el fondo siento que la modernidad te puede dar facilidades tecnológicas, te puede permitir esta maravilla de comunicarnos ahora, ¿cierto? La rapidez, la movilización, todo eso, nada que decir, es impecable. Pero por otro lado, se ha perdido como la vinculación con lo sagrado. Hemos logrado mucho en la técnica, pero hemos quedado desvinculados con el paisaje, y eso es fatal. O sea, ¿qué es lo rescatable, por ejemplo, de las cosmovisiones paganas, por ejemplo, del mundo mapuche? La conexión ecológica. Puede ser que quizás uno no sienta tanta vinculación, quizás con la manera de entender ellos, no sé, por los dioses, por esta idea de que son como 4 dioses,
porque claro, cuando tú hablas del Nehuachén, por ejemplo, y de repente ves que es como 4 aspectos, son 4 dioses o son 4 personas, claro, todas esas cosas quizás a uno que es externo le puede llamar la atención y quizás no te interese, pero sí te va a interesar, yo creo, porque te va a afectar la visión ecológica que ellos tienen, la mirada de respeto hacia el entorno, hacia el paisaje, hacia la naturaleza, considerando que para ellos los ríos tienen vida, que las piedras tienen vida, los árboles tienen vida y tienen inteligencia y hay espíritus detrás. Eso yo siento que es sumamente valioso y por eso mucha gente hoy día, consciente o inconscientemente, se está acercando al paganismo y al tema mapuche. O sea, si tú te fijas cuánta gente hoy día usa, no sé, por la bandera mapuche en su mochila, más allá de la cosa política que podemos estar o no de acuerdo, pero hay todo un rescate, un interés por aquello, porque sentimos que este modelo, que puede tener cosas muy buenas en ciertos aspectos como la tecnología, nos falla en un aspecto que quizás es más, o sea, a mi juicio es mucho más importante, el tema de la comunicación con tu entorno, con tu territorio, con tu lugar, porque tu territorio te provee no solo de comida, no solamente de casa, sino de experiencia. Y eso para mí es central. Yo creo que ahí se justifica el rescate de lo sagrado hoy día. Ya, perfecto. Yo frente a eso quería señalar que, por ejemplo, tengo grandes compañeros de trabajo ya de edad. Uno de ellos ya jubiló, nuestro gran Toki, que le decíamos, en el colegio donde yo trabajo, y son de Chiloé. Y resulta que ellos generalmente hablan de los encuerados. No sé si has escuchado, Sergio, esa terminología de los encuerados para hablar de los brujos, de esa zona. ¿Ya? De hecho, a mí me preguntaban, ¿usted es una encuerada? Me decía, y algunos se ofenden cuando se utiliza ese término. Como yo conozco un poco, reía y echábamos un poco la talla, pero para ellos como chilotes, a pesar de estar parte del año en Santiago y parte del año en Chiloé, son personas que perciben esto de que en la isla, y sobre todo como dice Sergio, no es la isla grande, sino que en la zona tal vez más aislada, todavía se están dando estas instancias de lo que podríamos reconocer como la recta provincia, como todavía atisbo de un movimiento, ¿verdad? Una logia tremendamente grande y que no me cabe la menor duda que parte de esos conocimientos deben permanecer hasta el día de hoy. Más ocultos tal vez o menos, pero que por cierto no se han perdido. Y como te digo, me ha tocado revisarlo con esta gente que es común y corriente, pero que habla de aquello y te cuentan una gran cantidad de historia de la isla todavía hasta el día de hoy, ¿ya? Así es que yo creo que eso es algo que efectivamente no se ha perdido. Y también concuerdo con Sergio con esta conexión y con este nexo ecológico desde la mirada mapuche, desde ir comprendiendo la naturaleza y de ir pidiendo permiso a la naturaleza para intervenir en ella, como una aliada de lo que tú estás haciendo y como una naturaleza que te habla y que te va contando. El mapuche es muy observador, o sea, ¿dónde hay agua? Y él observa y dice aquí, donde crece el pasto, donde crece la hierba, donde crece este árbol es porque aquí hay agua. O sea, ellos son muy observadores de las cosas más sencillas y eso permite también que estén mucho más conscientes de su realidad, algo que la persona en la ciudad efectivamente ha perdido, esta conexión con lo natural, con el sonido, con el aroma incluso de la pareja, de los amigos, de los hijos. Estamos llenos de elementos que te bloquean olores, formas de ver las cosas, sonidos, hay bulla todo el día, entonces eso también es muy interesante. Así es que yo creo que esto es un conocimiento que no se perdió y que efectivamente de alguna manera la gente joven está rescatando, incluso también la lengua mapuche, que yo creo que es tremendamente importante. Bueno, tú les decías entonces, Leo, no se confunda, tengo el medio cuero, que es distinto. Oigan, chicos, acá nos están diciendo, estoy mostrando en pantalla, Cuervo nos dice, de hecho la Machi pintaba el cultrún con sangre menstrual y continúa diciendo, a ver, por acá está, dice, en la actualidad es tabú aún el tema de la brujería en Chiloé. Mira, pasa algo muy curioso.
hay dos miradas o dos formas que te puede encontrar cuando tú vas a Chiloé. Por un lado, la gente que te va a decir, chilotes, que te van a decir todo eso no es ficción, cosas de lo antiguo, ya no existe, es ficción, ¿ya? Pero también hay personas que te van a mirar y te van a preguntar por qué te interesa esto, ¿ya? Y con cierto rechazo, con una mirada un poquito hostil incluso. Entonces se dan las dos situaciones y va a depender mucho si tú estás en estos pueblitos pequeños o en la isla o estás ya en las ciudades más desarrolladas de Chiloé. Entonces, pero efectivamente para ciertas personas es un tema tabú, porque también ha sido como mal visto de alguna manera. O sea, hay que pensar que la Recta Provincia también era una organización comunitaria, social, no era una cosa de solo maleficio. Al parecer al final recurre a esto y cae un poco en eso, pero inicialmente da la impresión que no era así, que era como de alguna manera como los mapuches, como comunidades que se apoyaban, que se ayudaban entre ellos, ¿ya? Entonces quizás que quedó una mala imagen también con el tiempo, pero también porque hubo actos como terribles, o sea, no sé, la gente de Icaví peleaba con la gente de Naúl, hubo muertes entre miembros de la misma Recta Provincia por el poder. Entonces, también algo pasó ahí con la organización, como que terminó en unas disputas tremendas. Bueno, chicos, y para ir cerrando, me gustaría que llevara un poco este tema al tema de como de la cultura. No sé si realmente hay algo. Yo recuerdo que el año 2007 se hizo una miniserie con Raúl Ruiz sobre la Recta Provincia. No sé si se ha tocado el tema de la brujería acá en Chile, aparte de eso, o quizá un poco lo que plantea en su trabajo Jorge Holguín. A nivel de cine de extranjero, hay más cosas por suerte. No sé si quieren comentar algo sobre alguna película que le llame la atención, o solamente es mucha ficción y muy poca realidad. Bueno, Raúl Ruiz es un grande, o sea, esa cuestión hay que decirlo ahora ya, para siempre. A veces un poco lento, ya quizás no estamos acostumbrados a un cine más rápido, pero igual es un cine de gran belleza, de gran estética, y de tiempos que hay que respetar. Y él hace una cosa muy curiosa porque, claro, hay elementos, se llama su obra La Recta Provincia, pero no es que se trate efectivamente de esta agrupación, sino como que toma elementos surrealistas, más que nada con algunas cosas de leyenda y simbólicas, muy interesantes. Bueno, ha sido utilizada la Recta Provincia, por ejemplo, en La Cosa del Pantano, de Alan Moore, donde se habla de que en Chiloé está el sitio central de brujería. No ocupa el término Recta Provincia, pero habla de brujería, ¿ya? Y hay un mapa donde sale el archipiélago Chilote. Bueno, a mí me han ubicado al menos 4 o 5 escritores jóvenes para comprar mis libros, para tomar un poco alguna idea, para escribir sus propias novelas y relatos. Entonces, se está generando entre gente más joven como mucha ficción que toma elementos, por ejemplo, mapuche, que toma elementos de esta brujería chilota, para hacerlos como su propia ficción. De hecho, por ejemplo, tengo un amigo que hace cosas súper interesantes, Martín Muñoz Kaiser, donde él toma un poco las ideas de los mapuches y ambientación de la Araucanía, pero antigua, donde hay personajes como Conan el Bárbaro, como un poco con toda esta cosa de espada y brujería, ¿ya? Entonces, si uno lo ve incluso desde un punto de vista artístico, creativo y desde la ficción, hay muchos elementos en la mitología chilena que es rescatable. O sea, yo de verdad que me aburre la gente cuando solamente ya está hablando de, no sé, por los gnomos, los leprechauns, como si acá no hubiera eso. O sea, el mundo mapuche tiene enanos, el mundo mapuche tiene gigantes, el mundo mapuche tiene figuras que lanzan fuego, tiene los zombies, o sea, está todo. O sea, en Chiloé está el Caleuche, que es el barco fantasma, ¿cierto? La Pincoya, que de alguna manera es como lo femenino vinculado al mar. O sea, tenemos todos los elementos como para, incluso desde un punto de vista artístico, para tomar. O sea, con respeto, obviamente, no estoy hablando de algo, hacerlo como mal,
todo lo contrario, haciéndolo bien. Entonces hay mucha riqueza en este país que nosotros no consideramos. Bueno, de hecho, justamente me estaba acordando de las películas de Jorge Holguín, ya sea Caleuche, Gritos del Bosque, creo que se llama la otra, y que él sí ha rescatado la tradición local. De hecho, a él le encanta bastante lo que es Chiloé, me lo he topado alguna vez por ahí, y lo comento a Jorge porque él va a estar invitado próximamente en este programa para hablar un poco de su cine, y ahí también le vamos a preguntar, obviamente, su nexo con Chiloé y todo eso, así que también le doy un poco la exclusiva a la gente que nos está escuchando, que pronto se viene dos capítulos con Jorge Holguín, uno en exclusivo con su cine y otro con un invitado y un director mexicano, así que vamos a tener un crossover nuevamente México-Chile en lo que es cine de terror. ¿Algo más? ¿Perdón? Sí, ¿Roberto? chicos, en este minuto, para que vamos cerrando y no quede en el tintero y digamos que somos mal educados y no le estamos respondiendo, acá dice, sobre quiénes hacemos poesía, ¿cómo podemos reencontrarnos con la herencia cultural mapuche sin perdernos en la literatura? Me han insinuado que es un trabajo de conexión con el arquetipo del cielo, el símbolo del azul en el mundo mapuche. ¿Quién quiere responder? ¿La leo? ¿O quién sabe? Mira, es que en este minuto hay una gran cantidad de literatura disponible en internet bastante seria, ya se están abriendo varias posibilidades. Hay algunos libros también publicados con respecto a toda esta herencia mapuche. Yo te digo, en lo personal he trabajado más por el área de la textilería. Tejo en telar mapuche hace bastante tiempo y allí tú tienes un aprendizaje muy importante. Entonces hoy día tienes posibilidad de acceder a textos importantes que te van a permitir o te van a abrir el mundo. La mayoría de los textos que hablan de telar están escritos en un lenguaje muy metafórico, muy poético, que de pronto cuesta entenderlo. Yo hice paralelo la lectura de algunos libros importantes con un curso potente con una persona de la cultura mapuche que me enseñó, y por lo tanto te va explicando toda esta cosmovisión que hay detrás de este mundo que es el telar, ¿ya? Y que un poco conectado con lo que estábamos diciendo al inicio, que tiene que ver con esta matriz, esta Pachamama. El telar mapuche, la mujer lo pone en el vientre, se pone a la altura del ombligo y ahí tú vas tejiendo. O sea, tiene que ver con esta conexión de la matriz del útero para ir tejiendo este nuevo cosmos que es el telar. Entonces, hoy día acercarse a la cultura mapuche, acercarse a lo ancestral chileno, yo creo que es cada vez más fácil, ¿ya? Pero es un tema de ir investigando. Hoy día hay un montón de páginas que te hablan de los símbolos mapuche, como en el Necné, por ejemplo, o con algunos símbolos que tienen que ver con la magia de las plantas, y que poca gente los conoce. Como les decía, están en la textilería, pero hoy día también en internet los puedes encontrar explicados como para ir metiéndote un poco más en este tema. Así que, material. Perfecto. Y para cerrar, y por favor no más preguntas porque Sergio tiene que hacer, así que esta dice Alejandro Jorodowski, el chamanismo mexicano pudo perfectamente sacarlos de la brujería propia de nuestro territorio, y con eso cerramos, señores. Que podríais comentar lo que dice Miguel Ferrada, que él escribió una novela que reconstruye la historia completa de la resta provincia en clave de ficción. La pregunta es, ¿la publicaste, Miguel, o la vas a publicar por Arcano Cuarto? Bueno, para que nos cuentes, porque se ve interesante. Así que eso, ahí para que respondas la pregunta de Rocco Ronin Albornoz sobre Alejandro Jodorowsky. Bueno, para mí Jodorowsky es un personaje muy curioso. Yo tengo cosas como encontradas con Jodorowsky, como me pasa con Carlos Castaneda. Son autores como que dan grandes claves por un lado, pero por otro lado tienen un aspecto que de verdad me es chocante, no me agrada. Y siento que es muy curioso lo que pasa con Jodorowsky, porque teniendo como tanta riqueza Chile, ¿por qué no recurrió más a aquello, cierto? Creo que también, no sé, hay algo ahí como que, por ejemplo, uno podría pensar en Miguel Serrano, porque Miguel Serrano sí tomó, a pesar de que, claro, tenía toda esta cuestión alemana, ¿cierto?, europeísta,
pero por otro lado igual miró mucho el tema mapuche, pero Jodorowsky no. Entonces hay cosas como que me llaman harto la atención de él, como que siento como que no era como, o sea, no es como alguien que esta tierra como que, o sea, no es como una persona que se haya conectado mucho con esta tierra, me parece Jodorowsky. La verdad que, a diferencia de Nicanor Parra incluso, bueno, y otros autores, como que no sé, tengo como esa impresión, y quizás por eso a él no le interesó mucho realmente lo que había acá. Es una opinión quizás subjetiva, pero bueno, es una opinión. Ahí les dejé linkeado el nombre de Siley Mora, el libro Filosofía Mapuche, si quieren acercarse un poco al tema ya de la cosmovisión, por si acaso, en el chat ahí del programa. Sí, bueno, Miguel acá nos está diciendo finalmente, dice que sí, que está en Amazon por ahora, lo que está escribiendo, y también dice, pero estoy preparando una versión impresa, pero para las próximas semanas, así que estén atentos al logo. Se llama Sangre de Trauco. Y con eso yo creo que estaríamos, César. Sí, les quiero dar las gracias a Sergio, a la Leo, a todos y a todos los que nos escuchan por haber estado presente en este gran capítulo. A ti, Sergio, por darte el tiempo de nuevamente estar en un evento o en una actividad nuestra, ya que la gente quizás no sepa, pero Sergio es un habitual de los eventos que hacemos en Providencia junto con mi amigo Marco Cusato y todos estos eventos extraños que armamos y que armamos antes de la pandemia y que esperamos regresar algún día, ya que ideas tenemos. Creo que hicimos Saturnalia, hicimos tantos que ya no recuerdo, me cuesta hasta inventar nombres de eventos. También, por supuesto, estuvo la Leo, que más que obviamente ya está en la Leo. Roberto también estuvo conversando. Y siempre invitamos a toda la gente, bueno, el Pato Alfonso también siempre está. La Berna Ojea también ha estado ahí en las charlas. Así que eso, ahora te damos las gracias, en espíritu con nosotros. Sí, te quiero dar las gracias, Sergio, por tu participación. Siempre tus conocimientos son bien recibidos y esperamos tener pronto novedades editoriales tuyas. Bueno, las gracias a ustedes y bueno, los invito a que me ubiquen vía Facebook como Sergio Fritz o también en el Instagram me pueden encontrar. Para aquellos que se interesan en mis ensayos, también tengo narrativa de horror, como La Medusa y otras ensoñaciones. Y bueno, muchos ensayos acerca del rescate de la sabiduría de acá, como Magia Austral, La Recta Provincia, La Salamanca o Cuevas de Brujería, y uno llama universal, que tiene que ver con el simbolismo de la serpiente a nivel universal, y las órdenes y los ritos vinculados a la serpiente. Así que bueno, agradecido a ustedes por la invitación y espero estar participando en una ocasión más con este tipo de cosas oscuras, como nos gustan tanto a nosotros. Sergio, oye, Sergio, disculpa, estás dando unos talleres, tengo entendido, este último tiempo, ¿no? ¿Ya empezaron? Sí, bueno. Para los amigos que están escuchando. Ya, exacto. Bueno, me voy a reservar un tiempo, se va a hacer una pausa en noviembre para finalizar brujería tradicional, pero en diciembre voy a hacer un curso de alquimia vía online de 2 meses, o sea, va a ser diciembre y enero. Ya, entonces también estoy haciendo hartos cursos a través de plataformas virtuales también, así que si están interesados también me pueden escribir para preguntarme qué cursos se vienen. O sea, tienen que ver con literatura, son como las dos temáticas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, chicos, es hora de despedirnos. Leo, tus palabras finales. Un abrazo enorme para todos quienes nos escuchan. Nos vemos el próximo jueves con un gran programa que tiene ahí al creador de Ecos del Abismo, Mateo Jaramillo, que va a estar con nosotros. Así es que vamos a tener un programa bastante oscuro. Así que nos vemos y muchas gracias. Y recuerda que tenemos el conversatorio el sábado, Leo, también, a las 5 de la tarde. El sábado a las 5 de la tarde con LDP, 20 años no es nada, con Mauricio Torres Paredes, Michelle Garrido Col y Rodrigo Sangüesa, 3 grandes ahí del arte, de la cultura y la poesía chilena, así es que vamos a estar con un tremendo equipo. Y lo próximo de Culto Secreto sería, como dijo la Leo, Ecos del Abismo,
Después vamos a tener de invitado a Jorge Holguín, ya que vamos a conversar sobre los 20 años de su película Ángel Negro. También vamos a tener la cultura gótica en Chile, ya que es un tema que me lo han pedido hace mucho tiempo y yo la verdad como que me dio por las ramas hasta que me convencieron. Vamos a tener a 2 invitados de lujo hablando sobre la escena gótica en Chile. Después vamos a tener nuevamente a Jorge Holguín junto con un director mexicano hablando sobre cine de terror latinoamericano. Y finalmente el programa de cultos y sectas, que lo hemos pateado un poco, esperamos que nuestro invitado no se moleste. No. Así que tenemos bastante material de aquí hasta la quincena de diciembre para que nos escuchen. Así que eso sería por ahora. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de Culto Secreto Podcast. Que estén bien. Nos vemos, chicos. Cuídense. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos.